Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de nuestro podcast Cibernetia. Para el episodio de hoy hemos encontrado un estudio bastante interesante que tiene que ver con la memoria. La memoria. La memoria de los modelos de lenguaje natural. Los modelos de lenguaje natural tienen un problema ahora mismo, y es que el contexto no es infinito. Es decir, le podemos dar muchos documentos con los que trabajar, pero la cantidad es finita, hay un límite. Y cuando la superamos, el problema es que estamos sobreescribiendo los primeros que le hemos añadido. Claro, si queremos trabajar con muchos datos a la vez, esto es una limitación importante. Y hay limitaciones también del tipo la cantidad de cómputo necesario, la cantidad de memoria necesaria, el esfuerzo a nivel energético que todo eso implica. Así que este estudio, lo que resulta fascinante de este estudio, es que va precisamente a optimizar y a ayudar a esos modelos multimodales. Es decir, de qué manera podemos mejorar los resultados reduciendo de manera sustancial pues esas necesidades de memoria, computación y por lo tanto de energía. Muy bien, pues el estudio de hoy se titula AMEM, ¿vale? Que lo veis aquí. Memoria agéntica para los modelos de lenguaje natural. Está bien esto de AMEM, Sí. es sugerente. Sí. Entonces, ¿cómo funciona AMEM? AMEM es un sistema de apoyo a los modelos de lenguaje natural, pero que añade una variable nueva. Hasta ahora, cuando nosotros ponemos contexto en una conversación, lo que hace el sistema es que genera un texto y va a buscar a la base de datos donde tiene todo el contexto con el que trabajar, cuál es el contexto más apropiado. Y esto se hace con una aproximación de K-means o un algoritmo bastante normal. Ahora, quizás sin entrar tanto en detalle, vamos a ver en realidad en qué se ha basado esto. O sea, ¿de dónde han sacado esta idea para mejorar estos modelos multimodales? Si te parece, explicamos un poquito quién era Niklas Luhmann. Sí. Que fue un poco el padre de toda esta idea, ¿no? El origen de todo esto. Niklas Luhmann era un sociólogo alemán que lo que hizo fue leer un montón de libros y establecer un método muy interesante, que es el método Kettelkassen, que lo que hacía es precisamente Kettelkassen, y que me disculpen los alemanes por mi pronunciación, pero en esencia lo que quiere decir es caja de notas, ¿no? Kettel serían las notas, Kassen sería el lugar donde coloco las notas, esa caja. Y estableció digamos, vínculos conceptuales entre ideas utilizando su propio lenguaje, un lenguaje natural. Es decir, conceptos que podían ser palabras con imágenes o incluso conceptos que en ese momento podían ser no precisamente fáciles de procesar. Intentó imitar el pensamiento humano, la forma en que los humanos tratamos este tipo de vinculaciones, y lo trasladó a un grafo, a una especie de vínculo de notas. Y ese fue el origen, ¿no?, de todo esto. Entonces, intentaremos explicar, ¿no? A ver qué te parece, cómo lo Entonces, basándose en lo que hizo este señor, ¿qué es lo que han hecho con AMEM? Pues con AMEM han introducido el equivalente a modo de agente. Es decir, entre la memoria con la que trabaja el sistema y el modelo de lenguaje natural, aparece ahora un nuevo módulo que lo que hace es organizar el contexto, ¿no?, la memoria, de una forma muy similar. Es decir, yo inicio una conversación con el agente, con el sistema, ¿vale? Al modelo le pregunto una cosa y este genera una respuesta. Correcto. Lo que hace AMEM es que esta pregunta y respuesta que hemos generado, en vez de almacenarlas tal y como se generan, las procesa. Crea una descripción, le añade unas etiquetas y luego esas etiquetas las utiliza para crear este grafo del que tú hablabas. Dentro de la base de datos, AMEM estructura el contexto. Y esto le permite al sistema que la próxima vez que yo haga una pregunta, por ejemplo, con una etiqueta que ya le ha puesto a otro contexto anterior, pues sepa qué extraer de forma más eficiente. Es decir, no hablamos de un modelo, estamos hablando como una especie de sistema de soporte. Exacto. De la gestión de la memoria a ese modelo. Por eso de ahí el aumento de eficacia, ¿no? Exacto. Imaginaos que tenemos una reunión, ¿vale? Y en la reunión se comentan dos cosas banales, ¿no? Se comentan hobbies y se comentan comida. Pues estos son dos etiquetas diferentes. Claro, yo le puedo preguntar una cosa, le puedo añadir imágenes de comida, ¿no? Y puedo hacer mil cosas. Incluso puede procesar un audio en el que yo menciono que me gusta correr, y eso es un hobby. Vale, todo esto que procesa el sistema le pone las etiquetas. Y cuando lo almacena dentro de la base de datos, estos trozos quedan etiquetados. Así que la próxima vez que yo le pregunte,
por cierto, esta comida de tal, 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 no buscará cosas relacionadas con camiones o con montañas. No, buscará aquello etiquetado como comida. Bueno, pero eso es fascinante porque quiere decir que, por ejemplo, puedo coger un frame de un vídeo o una imagen y vincularlo con un trozo de audio y con un trozo de texto y todo esto ese sistema multimodal estaría vinculado conceptualmente. Exacto, exacto. La gran ventaja aquí es que la gestión que nosotros hacemos ahora de la memoria pasa a ser más eficiente. O sea, no tiene redundancias o se reducen las redundancias. Claro, porque no buscamos cosas que no nos interesan. Mm. Ahora bien, depende de cómo almacenemos el contexto, podremos recuperarlo mejor o peor. Y para ello, el agente, que es el que se encarga de almacenarlo, tiene que hacerlo bien. ¿Y por qué no vemos una imagen? Para intentar aclarar este concepto porque es fascinante. Vale, pues por aquí veréis un gráfico que explica la diferencia entre el antes y el después. Hasta Ajá. ahora hacemos lo que veis aquí arriba, ¿no? El agente, es decir, el modelo de inteligencia artificial, interactúa con el entorno, ya sea Vale. procesando imágenes, audio, Bien. texto, y luego lo que procesa lo almacena en la base de datos. Es decir, esto sería lo que sería un tratamiento multimodal de un LLM clásico multimodal tipo ChatGPT, ¿no? Sí, Cuando porque trata trabaja... imagen, vídeo, Exacto. audio, bueno, vídeo no tanto, audio, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, perfecto. Pero con AMEM la cosa cambia. Es decir, ahora el sistema cuando interactúa con el entorno, antes de almacenarlo dentro de la memoria, añade esta capa de aquí que preprocesa el contexto, genera este resumen, le añade estas etiquetas y esto se puede ver como si fuesen nodos conectados en una red. Lo cual hace que para responder una pregunta mejor, si yo necesito contexto, lo puedo encontrar más fácilmente. Pero eso es fascinante porque incluso podría ayudar a los procesos de enseñanza ya no solo en los LLM, sino incluso en los propios seres humanos, ¿no? Utilizando Exacto. este enlace multimedia se aproxima muchísimo a la manera en que nosotros tratamos el mundo exterior. Es decir, Ujú. no lo procesamos de manera individual, sino que por el contrario, nuestro sistema es multimodal. Exacto. Es muy parecido, para aterrizarlo un poquito mejor, es muy parecido a lo que nosotros hacemos después de una reunión. Nosotros aquí en el podcast tenemos el tema de la Sí, reunión que es sí, sí. recurrente porque esto acabará automatizándose. Sí. Nosotros tenemos una reunión, vemos la pantalla, escuchamos a la gente y la gente dice, este documento es importante porque mira, aquí está la memoria del otro. Y, o sea, añadimos contexto, ¿no? En formato de texto incluso. Cuando nosotros acabamos la reunión, ya exhaustos, nos toca hacer el resumen Correcto. para que luego podamos referirnos a esa reunión y a todo lo que se ha trabajado en ella. Correcto. Cuando hacemos este resumen nosotros internamente, pensamos en lo que hemos visto, en lo que hemos oído, en lo que hemos leído, quién ha dicho qué, cómo lo ha dicho. Es decir, estamos haciendo lo mismo que AMEM intenta hacer. Incluso hay imágenes que en un momento determinado se han aportado a la reunión, ¿no? Claro. Una fotografía, un gráfico y tal, todo esto lo vinculamos conceptualmente y establecemos esos links de alguna forma, ¿verdad? Pues el proceso es muy parecido, ¿no? Yo ahora tengo todo este contexto y tengo que generar un resumen en texto, ¿no? En mi CRM. Tengo que poner, me he reunido con tal persona y hemos trabajado estos temas. Lo que hace AMEM es organiza ese contexto para que luego, si tienes que preguntarle sobre esa reunión, por ejemplo, ya sabe a qué te refieres. Pero esto realmente es alucinante. A mí Sí. lo que me está demostrando todo esto es que esos estudios que se están realizando cada vez son más punteros, que están siguiendo una regla, al parecer, que es una regla quizás tácita, ¿no? Pero yo estoy notando en la manera en que están evolucionando estos estudios, en que están yendo hacia el pensamiento lateral. Es decir, Sí. vamos a ver cómo podemos encontrar soluciones que en un principio parecen absurdas, pero que luego la podemos trasladar perfectamente digamos, a la mejora en el procesamiento tanto de la memoria como del aprendizaje y vamos a buscar sistemas que sean más efectivos, ¿no? El término exacto en realidad sería CAT, ¿verdad? Sería el Cross Attention Transformers. Sí, Sería... la arquitectura de estos modelos es CAT. Es Transformers con atención cruzada. Porque ¿qué estamos buscando? Estamos buscando prestar atención a lo que nos interesa, a lo otro no. Y para eso tenemos que poder seleccionar el contexto de forma adecuada. ¿Qué es lo que CAT busca? Bueno, el CAT no, el MEM, este sistema, busca hacer. Y oye, ¿en métricas cómo va? Pues la verdad es que bastante bien. Lo han comparado con 6 sistemas diferentes, que son 6 soluciones de inteligencia artificial que existen hoy, como OpenAI, el ChatGPT, Anthropic Claude y demás. LLMs multimodales serían, ¿no? Sí, LLMs a los que les puedes pedir, procésame esta imagen, y lo hacen. Y la verdad es que triunfa.
porque gracias a este sistema, que recordemos, IMEM no es un modelo, es un sistema de apoyo a los modelos, han conseguido extraer el contexto mucho mejor que antes. Más aún, y lo más interesante en mi opinión, conseguido actualizar la memoria de forma correcta. Si yo, por ejemplo, le digo, Pepe es un señor que lleva un sombrero rojo y una gabardina azul, y el sistema se queda con eso, lo que AMEM permite hacer es que si tú ahora ves la imagen de una persona con esta vestimenta, directamente la asocia a Pepe por cómo lo he descrito, sin que yo le diga al modelo quien está en esa imagen es Pepe. Fantástico, eso es genial. Bueno, tenemos aquí una documentación muy interesante que os dejaremos el link. Vale la pena pegarle una ojeada. Estas lecturas de papers que siempre aconsejamos, porque como somos conscientes de que os sobra el tiempo, no tenéis nada mejor que hacer, pues venga, a leer papers, ¿no? Pero yo creo que esta introducción con lo que hemos pretendido es intentaros transmitir el entusiasmo que hemos sentido al leer el paper y al ver esas alternativas que se están generando para la optimización y la mejora de los modelos. Esto va a repercutir más tarde o más temprano y están aflorando de una manera increíble y muy rápida. Claro, Yo creo que sí. hoy vale la pena anunciar de que este paper puede ser uno de los papers más disruptivos que hayamos presentado hasta ahora en todos nuestros podcasts. Espero que os guste. Si tenéis dudas, si tenéis consultas, pues por supuesto, como siempre, nos tenéis tanto a Enzo como a mí para responderos en la medida en la que os podamos ser útiles. Así que muchísimas gracias otra vez por seguirnos y os esperamos en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto.